Pero hoy día estamos conversando con Lina Meruane, con quien vamos a hablar sobre feminismo, sobre Palestina, pero sobre todo sobre su nueva obra de teatro. Y Lina trajo hoy Esa cosa animal, este libro para compartirlo con nosotros. Y si tú te lo quieres ganar, recuerda que también tienes que usar el hashtag Gana con la voz. Este es el libro que da pie a la obra de teatro de la que vamos a conversar, Lina, ¿verdad? Bueno, es un poco más complicado porque realmente este libro, esta obra de teatro, sale de un libro anterior mío que es Contra los hijos. Sí. Hay uno de los personajes de esa obra de teatro, que también es libro, que encarna los valores y las contradicciones de la maternidad, digamos, como están pensadas en Contra los hijos. Y luego hay otros dos personajes, hermana conservadora antiaborto y hermano gay pro familia. Me encanta. Entonces, claro, por Es eso... una fotografía de lo que está pasando. Exactamente, por eso hay conflicto y por eso es obra de teatro y no ensayo. Ahora, esto lo escribí como obra de teatro y se está por montar en el Teatro La Memoria. Wow. Del 6 al 10 de agosto, entradas en Ticket Plus y en La Memoria, así que ojalá que vengan. Eso Pero por supuesto. Me encantaría. Y vamos a conversar de muchas cosas más. Bueno, Lina Meruane, para quienes no la conocen, es escritora, ensayista, docente en la Universidad de Nueva York. Su obra ha sido traducida a más de 12 lenguas y ha sido reconocida con premios como el Iberoamericano de Letras José Donoso, Sor Juana Inés de la Cruz y la beca Guggenheim, entre otros premios. A lo largo de su carrera ha explorado temas como el cuerpo, la enfermedad, la migración árabe, las maternidades críticas, el feminismo y la causa palestina, cruzando siempre lo personal con lo político. Acaba de publicar Esa cosa animal y también es autora de Palestina en pedazos. Vamos a partir hablando de Palestina, Lina. Yo hoy día me puse, mira, Sí, venías tú te estaba mirando. y me vine con la polera de Palestino. Te estaba mirando, que me sí. regalaron los Baisanos, que es la barra, La barra. del equipo de fútbol que tiene además toda esa mística. Ellos dicen que sienten que son como una especie de selección de Palestina, que Sí, son como una segunda representantes selección. en el mundo. Y fíjate que durante todo el desarrollo de la Copa Sudamericana, donde Palestino compitió durante este año, siempre, partido local, en el minuto 11, venía el grito, ¿cierto? Tino, Tino. Gaza resiste, Palestina Palestina existe. Sí. No, Sí. pero lo último lo mostraron. Justo vi una entrevista al capitán del equipo ¿Sí? que dio en TNT, no sé. Bueno, pero me pareció muy, muy, muy power lo que ellos decían y por eso hoy día decidí, además porque todos los días me levanto Sí. y lo primero que veo en mis redes sociales es la muestra evidente de lo que está pasando, de este genocidio, de esta matar de hambre a niños y niñas y mujeres y hombres que pierden la vida yendo a buscar un poquito de harina para lograr alimentar sus cuerpos. Y es tan doloroso, pero tan doloroso pensar que el ser humano ha llegado a estos niveles, Lina. Ayer también se conoció el asesinato del activista palestino Oded Hadalin, que estuvo en la producción de Nomadland, que fue galardonado como el mejor documental del año 2025. Y la semana pasada, acuérdate el comunicado de France Press, donde daba cuenta que sus corresponsales estaban muriendo por inanición. Bueno, Sí, los corresponsales, los claro, médicos, por las supuesto. enfermeras. Bueno, y la gente de Además Gaza. de, bueno, y toda la gente de Gaza, sí. Bueno, tú llevas mucho tiempo denunciando esto, pero esto se ha ido como acrecentando y es tremendo. ¿Cómo lo definirías hoy? Mira, este es un genocidio histórico, tiene realmente 75 años y es un matarlo todo de múltiples maneras. Es matar la habitabilidad de una zona, no solamente de Gaza, sino que también de Cisjordania, es eliminar los sistemas de educación, es humillar a la población, es luego matar, digamos, la posibilidad de tener una nación, y también es asesinar cuerpos de manera rápida, que es el bombardeo, los drones, los francotiradores, que también han ido eligiendo partes del cuerpo de la gente a la que asesinan, como si fuera un juego, esto dicho por
los propios médicos que atienden pacientes, que es un día disparar a la cabeza, un día disparar al corazón, un día disparar al estómago, un día disparar a los testículos, una cosa realmente de una violencia, de una crueldad realmente espeluznante, y ahora matar lentamente de hambre, que tal vez es una de las peores muertes, porque los propios palestinos aparecen diciendo que es casi mejor morir de un balazo porque es una muerte en vez de la muerte cotidiana, de pasar día tras día sin comer y de ver a todos los seres queridos cómo van enflaqueciendo y cómo van muriendo, no solamente de inanición, sino que de deshidratación. Y parten los niños, además, son los primeros que caen. Bueno, Sí, son los pero primeros que caen. pero es que además hay una cosa que por un lado es un genocidio que se extiende desde el pasado al presente, pero también se extiende hacia el futuro. O sea, hay una temporalidad larga de este genocidio, porque todos esos niños que no comen hoy quedan con daños cognitivos y físicos por el resto de su vida si es que sobreviven a este momento feroz. Más allá de los traumas que están viviendo. Y ahí no sé, Lina, si tú coincides, pero bueno, sabemos, por ejemplo, que ahora Francia va a reconocer a Palestina en la ONU, no pasa harto tiempo, podría haberlo hecho antes, y a eso es lo que voy. ¿Qué nos está faltando para que lo que ocurra en la ONU se traduzca en la práctica en algo más efectivo, en que haya más conciencia? Yo sé que Chile ha tenido un rol impecable como Estado en ese aspecto, pero que otros actores se convenzan finalmente de que el horror que estamos viviendo no puede suceder en el mundo civilizado. Yo creo que algo está ahí fallando. Mira, yo con todo el cariño que le tengo a este gobierno, la verdad es que sí se han posicionado, pero han sido medidas insuficientes, porque hay que tener en cuenta que en realidad todos los líderes del mundo están obligados por ley, por la ley que ellos mismos firmaron, a estar en contra de estas políticas que son políticas de colonialismo y de genocidio. Entonces, la verdad es que lo que está haciendo Francia ahora es como por fin. Sí, pero en eso. realidad Sí. tienen una responsabilidad que ellos mismos se Enorme. impusieron después del Holocausto judío, después de la Segunda Guerra Mundial, a impedir, digamos, se me salen las palabras en inglés. A pedir que se repita el horror. Exactamente, a que se repita el horror. Una Y medida de no además repetición. hay una serie de comportamientos y conductas ilegales desde el punto de vista de la ley internacional que ha ido sosteniendo Israel y que nadie les ha puesto ningún freno. O sea, el problema es que aquí hay la excepcionalidad de un país inventado, digamos, por los propios europeos, una nación de política colonial desde el principio, eso es el sionismo, y eso tendría que estar, digamos, tendrían que haber actuado en relación con su propia legislación, Europa y Estados Unidos, y el resto del mundo, pero no lo han hecho. Entonces han dejado hacer y han impuesto una excepción a la regla, que es la excepcionalidad con la que cuenta Israel. Y por eso Israel actúa impunemente e incluso exhibe, sin ningún pudor, su violencia, que es ilegal. Totalmente. O sea, bueno, se supone que Netanyahu es un criminal de guerra y anda dándose vueltas por el mundo. O sea, no puede tampoco mucho. Algunos Pero países pero lo fue a Estados aceptan, Unidos. O sea, porque ya sabemos. Bueno, pero- Estados Unidos, Alemania. Claro, Exacto. llama la atención de la Alemania, pero yo creo que, a ver, Llama la atención. No, el, a mí tiemp- no me- el tiempo de la historia es largo, no es una mirada corta, y Netanyahu tiene un lugar entre los mayores criminales de la historia de la humanidad. Va a estar ahí con Hitler, con Stalin, ahí va a estar ¿Pero en Netanyahu. qué momento? Sí, ¿Y a claro. costa de qué? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, cuando se pasa demasiado, como por ejemplo matar de hambre a tantos niños, y la gente se empieza a poner más y más nerviosa, y los líderes se empiezan a sentir más y más responsables, entonces ahí Israel dice, bueno, les vamos a tirar unos camioncitos de comida, como quien dice, extendiendo aún más el tiempo de muerte. Realmente es inaceptable. Una tortura. Sí. No, sí, de hecho, cuando empezaron a tirar estos, como venían como unos paracaídas con Claro, comida, con cajitas de comida. claro, decían, pero es ridículo. O sea, cabe mucho más en un camión. O sea, Hay deja pasar los 6.000 camiones. Hay 6.000 camiones apostados Claro. en las fronteras y no los dejan entrar. Lo que Y está pasando con además- los barcos que intentan llegar. Claro, y además le impidieron a la UNRWA, que ha sido la agencia que se ha ocupado del problema palestino durante todas estas décadas, ocupado del problema palestino, porque en realidad no se acabó con el problema palestino, que era la promesa de una nación palestina. Claro. ¿No? Entonces, los palestinos han vivido una suerte de caridad,
¿no? Que de alguna manera como para evitar tener que legislar la situación palestina y otorgarles un Estado con deberes y derechos. Entonces, esa situación, aún eso ha sido, digamos, criminalizado, porque Israel criminalizó a la UNRWA, que es la agencia que se dedica a tratar de paliar el problema palestino. Y entonces ahora es la propia Israel con contractors de Estados Unidos que distribuyen y malamente distribuyen la comida, porque además los asesinan cuando desesperadamente vienen a pedir comida. No, realmente es una cuestión escandalosa. Es un escándalo mundial que parece que los pueblos comprenden, porque los pueblos salen a las calles, ¿no? Ujú. En todas partes del mundo. En Alemania, en Estados Unidos, Sí. en Reino Unido. Mientras los líderes parecen estar preocupados ¿de qué? Del dinero, de la codicia. Bueno, por supuesto, esto lo dice Francesca Albanese, que es la relatora especial del caso, sí, heroica realmente, Tremenda, porque tremenda. ni siquiera Premio le pagan Nobel de por la este Paz, trabajo. por favor. Sí, exactamente. Pero ella misma ha dicho que por qué continúa el genocidio es porque hay mucha plata. Hay gente que está ganando mucho dinero y empresas que están ganando mucho dinero con el genocidio. El genocidio también es un negocio. Entonces, realmente, claro, por eso explica, digamos, que no haya habido más movimiento de parte de las clases altas, las empresas, los líderes, que de alguna manera también tienen que estar o intentan estar a bien con sus grandes empresarios. Entonces eso realmente es una de las cuestiones más escandalosas que hay. Y el peso específico de Estados Unidos, ayer, por ejemplo, Marco Rubio anunció de que van a revisar las redes sociales y si tú tienes críticas muy profundas al gobierno de Israel no te dejan entrar. Exacto. Estados Unidos, o sea, bueno, estamos viviendo una... Bueno, es que lo que pasa es que la ideología del sionismo está muy aliada también con las ultraderechas. Exacto. Y lo que tenemos en Estados Unidos ahora mismo es un gobierno de ultraderecha. Y lo mismo en Israel. Y es un peligro que también se puede extender a Chile. Ya vemos, por ejemplo, la relación que hay entre Milei y el gobierno de Israel. Una consecuencia absoluta también con todo lo que O está sea, es pasando. que allá. Milei incluso se convirtió al judaísmo. Sí, tal cual. Sí, tremendo. De hecho, entrevistaban a una mujer en la televisión argentina, le decían, ¿usted por qué sigue a Milei? Porque es católico, porque quiere tan cristiano. Y el periodista le decía, pero si es judío. La señora, pero igual, si era como increíble, sin pensar. Tú no temes meterte en la pata de los caballos, porque tú vives gran parte del año en Estados Unidos. Lo que pasa es ¿no que, te da mira, un poco de temor? sí, por supuesto, Lina? todos, lo que pasa es que si Perdona uno... que sea tan... No, por supuesto que sí. Lo que pasa es que cuando uno tiene una posición en relación a este tema, claro que puede correr algún riesgo. La propia Albanese corre sus propios riesgos, habla de cómo le amenazan de muerte a sus hijos. Tal cual. Eso es mucha violencia, pero este no es el momento de callar y este no es el momento del miedo, porque está muriendo mucha gente. O sea, el peligro es que desaparezca todo el pueblo palestino. Esos son en Gaza 2 millones de personas y es todo Cisjordania que también está siendo atacado, pero del que no se habla porque lo de Gaza es mucho más extremo. Pero digamos que ahí hay una cuestión en la que si no corremos todos un poco el riesgo, entonces permitimos que esto siga sucediendo. Entonces yo, honestamente, yo no puedo dormir en la noche pensando que no me manifiesto en contra de lo que está pasando. Entonces prefieres correr el riesgo. Prefiero correr el riesgo. Siempre he corrido el riesgo, yo voy a decirlo de verdad, porque las temáticas en las que tú entras no son fáciles. Y lo digo porque yo no he leído Esa cosa animal, ¿no es cierto? Ni he ido a ver la obra tampoco, pero escribir una obra que se llama Contra los hijos me parece que en esta sociedad es de una tremenda valentía. Si nos puede contar un poco de qué se trata a nuestro público que nos está viendo y que no la ha leído, si nos puedes relatar un poco. Sí. Mira, yo primero escribí hace realmente 10 años este libro Contra los hijos, que es el ensayo. Y es un tema que a mí me importaba mucho hablar porque yo como persona no madre había sido increpada por no tener hijos, por no cumplir mi rol materno, con mi capacidad biológica. Claro. Realmente de gente cercana incluso, no digo directamente en mi familia, pero amigos, que puntualmente un amigo que fue padre precoz ¿Ya? y que me increpó por no haber cumplido con mi rol. Entonces yo tenía como una deuda pendiente porque había sido muy violento para mí recibir una crítica de tal magnitud y de tanta gente. Y siempre digo que aunque no tenga hijos, pues los llevo en la cabeza porque la sociedad se ha encargado de recordarme que no los tuve.
y culparme por no tenerlos. Y sé que es una situación que han vivido muchas mujeres. Entonces de pronto dije, bueno, déjame escribir sobre esto porque tengo hartas cosas que decir. He leído mucho sobre este tema, he investigado, he pensado y sé que es un tema de gran contradicción entre el deseo, el mandato y todas las obstrucciones también que la propia situación económica nos impone. Entonces escribí eso, por supuesto me quedé corta con mi libro corto, que se llama Contra los hijos, y de pronto alguien me dijo, ¿por qué no escribes una obra de teatro? Yo pensé, qué buena idea. ¿Ya? Y entonces dije, bueno, pero no puede, tiene que haber un conflicto, como les contaba al principio del programa. Y entonces se me ocurrió poner aquí también una hermana mayor que es contraria al aborto, pero que tiene todo tipo de conflictos y secretos sobre ese tema. Y un hermano menor, gay, pero conservador, que también los hay, por supuesto, que realmente quiere ser padre, quiere tener una familia. Entonces, ahí, en esa situación de tres personajes, empiezan a aparecer no solo los conflictos presentes, sino que los conflictos del pasado, el hecho de que son tres hermanos que fueron abandonados por el padre, cuya madre tuvo que ponerse a trabajar, entonces también hay conflictos y culpas a la madre. Entonces hay una serie de temas maternos en los que yo trataba de poner en esta conversación los múltiples ángulos de dificultad, ¿no?, que es la procreación y la crianza. Y las grandes contradicciones que tiene cada uno, y también las grandes contradicciones sociales, porque ahora se está hablando de la disminución de la población como una nueva alarma en el tema materno. Decía yo en otra conversación... Claro, y se malutiliza, digamos, como diciendo más o menos las mujeres tenemos la culpa y el feminismo, No, por ustedes supuesto. no quieren tener hijos, mamá. Bueno, Claro, pero pero siempre es que tiene la culpa de todo. Recordemos que el presidente ya fallecido, Sebastián Piñera, dijo en un momento que una sociedad que no tenía hijos era una sociedad enferma, la patologizó. En el discurso contemporáneo de Boric es distinto porque es más afectivo, es Boric con su guagua en los brazos, ¿no? Pero ahí está esa alarma de la disminución de la población. Y cuando se habla de esto, nadie dice, bueno, pero ¿qué está pasando con la precariedad laboral? El hecho que las mujeres reciben menor salario, el problema de la habitabilidad. O sea, Claro, hay tanta gente que no hay casa. casas para alojar tanta gente. ¿Qué pasa con la crisis medioambiental y el hecho de que estamos en dos guerras? ¿No? Los cuidados infantiles. Los cuidados infantiles, o sea, ¿cuál es digamos, cuál es la motivación para una mujer o para una pareja tener un hijo o incluso más de un hijo? Porque el problema es que las parejas están teniendo, cuando tienen un solo hijo, porque es muy difícil, digamos, sustentar y solventar la crianza de un hijo. Y además uno piensa, ¿por qué voy a traer hijos al mundo en esta situación de tanta violencia y de tanta contaminación en la que nuestro propio consumo está acabando con el planeta? Oye, y ya que te metiste en ese tema, también me gustaría saber cuáles son tus impresiones o cómo construiste la lógica de estos personajes que también se representan en la vida real, esto es un espejo, que terminan votando por su opresor. O sea, por ejemplo, esa figura que tú hablabas de un chico gay que es conservador pero quiere ser padre, de una mujer que está contra el aborto. Y está pasando, gente que tiene proyecciones progresistas, pero termina votando por lo más rancio el conservadurismo, aunque le haga daño. Bueno, lo que pasa es que los seres humanos, digamos, estamos definidos por la contradicción y eso es lo que hace la literatura, hablar de esa contradicción que intentamos como meter dentro de un closet. Por eso yo decía que aquí hay muchos secretos individuales y secretos de familia que salen a relucir en la obra y de eso estamos hechos las personas. Entonces, a veces los miedos, por ejemplo, nos hacen votar. Digo, nos hacen, estoy usando un plural generalista, pero a veces los miedos le hacen votar a las personas precisamente por quien asegura la supuesta seguridad, ¿no? Por más que vaya contra nuestras propias libertades para decidir. Y ahí hay un tema muy fuerte, porque es que la política es afecto. Y los miedos son muy buenos para ciertos grupos y ciertos partidos, ¿no? Generan voto, porque la gente también tiene inseguridades. Y Claro. todos queremos sentirnos que nos levantamos en la mañana y sabemos dónde estamos. Ahora, hay una cuestión muy cierta, y estoy de acuerdo contigo. Todas estas campañas, sobre todo las de ultraderecha, pueden empatizar con los miedos. Y muchas veces han resultado ganadores por eso. Pero yo creo que es más efectivo empatizar con el alma. Y ahí la política está perdiendo espacio. Bueno, es que yo creo que también, o sea, yo que soy ya persona mayor y que viví ese cambio de la dictadura a lo que llamamos nosotros la transición a la dictadura, que hubo una gran campaña de la esperanza,
¿no? Sí, Entonces yo creo que las izquierdas y las centroizquierdas tienen que todavía confiar en esperanzar y dar un mensaje de esperanza al público, de mejoras en la vida y no de voten por el que les asegura que va a haber más gente en la cárcel. O el que les va a imponer un régimen más duro de violencia contra, en fin, contra el narco. O sea, fue muy interesante. Estaba escuchando ayer una entrevista que le hicieron a este gran arquitecto que se... ¿Aravena? Aravena, gracias. Y él hablaba precisamente de lo que le ofrece el narco a un grupo de población que está abandonado por el Estado. Entonces, ¿en qué momento el Estado le ofrece a su población más vulnerable estar ahí, asegurarle casa, asegurarle educación, asegurarle mejores oportunidades de vida y realmente cumplir con eso, ¿no? Para que no venga el narco a cumplir con eso. Y también a mantener a ese grupo poblacional también aterrorizado, porque Sí. también es que hay de todo ahí. Te doy y te quito. O sea, por esta cuestión igual la estamos descubriendo ahora, cuando hace 30 años Pablo Escobar construyó villas completas en Colombia. Seguimos. Y nunca pensamos que eso podía pasar acá. Sí, construyó villas completas y ofreció trabajo. Claro, Claro. un trabajo que va contra la ley. Exacto. Pero ¿a quién protege la ley? ¿No? Bueno, recordemos que aquí los militares hacían la coca negra y la exportaron armas, también se metieron en todo lo tránsfuga, ellos metieron la pasta base en las poblaciones. Es verdad. Tampoco podemos también pensar en nuestra historia. Si es que no lo supieron o no lo pensaron, o más bien lo guardaron debajo de la alfombra para que siguiera creciendo, no sé. Gloria Galvez dice, esto es pura codicia geopolítica y económica de personajes que no tienen ningún valor. Lo vendieron todo por tener su tajada. Alejandra Guzmán, exacto, las guerras son negocios. Qué terrible. Por eso no dejar avanzar más a la derecha. Son malvados. Damaris White, en estos momentos estamos en el peor de los mundos, desde la Segunda Guerra Mundial. Y yo me pregunto, ¿cómo los presidentes y primeros ministros pueden dormir tranquilos viendo ese genocidio? Me pregunto lo mismo, ¿eh? Perla Invent dice, el no tener hijos es multifactorial, pero para mí se basa en el sistema capitalista que exaltó tanto el individualismo que queremos priorizarnos nosotras primero en vez de aguantar giles y leceras. Alejandra Guzmán dice, qué gran invitada, valiente, toda mi admiración. Saludos a la voz de los que sobran, siempre grandes invitados. Gracias, gracias. Gracias, Alina, por estar acá en realidad y tocar un tema tan difícil, ¿eh? Y hay otro tema que quería sobre esto de tener o no tener hijos, porque finalmente este es una decisión, creo yo, que muchas veces las parejas toman en conjunto, pero la carga sobre la decisión se pone en las mujeres. Ujú. ¿Por qué? Bueno, porque estamos, no sé, a favor del aborto, peleando que... Porque gestan, po. Porque gestamos, Claro. exacto. Sí, porque son Pero 9 se meses de sigue- llevar un bebé dentro con todo lo que eso significa. O sea, yo, bueno, lo cuento poco, ¿ah? Porque amo a mi hijo que vive fuera del país. Como vive fuera del país, espero que no escuche esto. Pero cuando yo supe que estaba embarazada la primera vez, yo no me puse alegre, yo me puse a llorar. Mm. Pensando ¿Por qué? en eso que tú estás diciendo, 9 meses. Estaba recién entrando en una pega, me habían ofrecido contrato, sabía que no me iban a contratar cuando supieran que estaba embarazada, cosa que así sucedió. Mm. Por suerte, finalmente me guardaron el cupo, pero yo me tuve que sacar la cresta trabajando embarazada. Así lo voy a decir acá. Me saqué la chusta trabajando embarazada. Fui hasta el Festival de Viña con 7 meses de embarazo. Y Para que no te echaran de la pega. Exacto. Para que te mantuvieran para en el como puesto. sentir que yo estaba haciendo bien mi pega y no dijeran, esta galla embarazada es un cacho. Claro. Sí, eso es muy duro. Fue duro. Mm. Fue duro, fue difícil. Y toda esa carga, y después los años de crianza, no es que haya estado sola, Javier tuvo un padre presente, pero nos separamos cuando él era muy chico. Y así todo, con esa ayuda, porque yo tuve ese compañero, digamos, aunque no vivíamos juntos. Es duro estar sola con un niño saliendo adelante. Y es con la ese situación el de la cuidado. mayor parte de las mujeres que engendran y que paren, están solas. O sea, realmente eso también habría que pensar en la definición que hacemos de familia cuando pensamos en familia. Porque las mujeres chilenas son muy aperradoras, apechugan harto.
me gusta esta palabra pechugar. Me gusta, Porque sobre porque es todo muy real. Es muy real, porque es amamantar y es poner el Exacto. poner el Poner el cuerpo. pecho. Poner el pecho, poner el cuerpo. Pero sí, es un tema difícil, es un tema duro, y cada vez que se habla del tema de la maternidad, aparece alguien que testimonia, que en este caso eres tú. Cuando quiera. ¡Ah! No, feliz. Yo quiero ir a ver la obra, la verdad. También. Y te quería preguntar el tono. Porque yo, así como que lo que estamos conversando puede parecer una lata, pues, que vaya a llegar a ver un ladrillo, pero entiendo que no es tan así, ¿no? Bueno, es que el ensayo es un ensayo que tiene mucho humor, tiene mucha provocación, y yo quería mantener ese tono en la obra. Entonces la obra es cómica, pero también tiene momentos dramáticos. Y es una obra muy chilena, tiene un lenguaje muy chileno, un lenguaje muy animal. Una cosa que he descubierto, sobre todo viviendo fuera y llamándome la atención como hablamos los chilenos y las chilenas, es que usamos muchas expresiones animales. Yo creo que es la migración del Me campo. encanta eso a mí. Sí, como me voy a echar al pollo, lo pasamos chancho, Me hagamos fue una la vaca. zorra. O sea, uno empieza a pensar y empiezan a salir, pero así Miles. como miles, ¿no? Entonces, eso también es parte del lenguaje de la obra, y esto Perfecto, se entiende me mejor que en encanta. ningún lugar se entiende en Chile. Absolutamente. Es muy chileno. Del 6 al 10 Mira, de aquí agosto. estamos viendo el afiche de la obra ya, La próxima semana. en la próxima semana y en la, De miércoles a sábado, en la sala 19:30. La Memoria. Domingo 6:30. Exactamente. ¿Cómo fue verla en el escenario? Uy, yo la vi... ¿Plasmada? ¿Algo Sí, que salía de tu no. cabecita? Tremendo, es tremendo, porque de pronto lo que sale de tu cabeza exactamente y del papel tiene cuerpo, tiene tono de voz, tiene música, tiene sonido, tiene efectos sonoros, tiene iluminación, tiene vestuario, o sea, todo Qué lo que loco, tú no puedes claro. imaginar está ahí. Pero sobre todo tengo que decir que yo en Barcelona, cada vez que la vi, estaba sentada en la punta de la silla, no me caía de milagro, porque me pongo muy nerviosa. Me imagino. O sea, yo debe ser muy misma estoy nervio. repitiendo el texto en mi cabeza, viéndolos hacer las cosas, y además cuando uno conoce muy bien el texto, ve también los momentos de duda, de fallo, y también los momentos de intensificación, los momentos en que le ponen humor, que uno no había pensado que tenía humor. Realmente es muy milagroso ver un texto que uno escribió puesto en cuerpo. Y cuando vas para allá, por ejemplo, ¿hace recomendaciones o prefieres que ahí el director se... Bueno, es que Se la juegue. esta obra tuvo 2 directoras. Ya. La primera no me aceptó mucho comentario. La segunda, en cambio, ha sido una conversación muy fructífera, es Roma Monasterio, y yo he podido decir algunas cosas. Trato de no meterme mucho porque Pero mejor finalmente... conversar. Claro, lo que pasa es que, mira, cuando uno escribe un texto y alguien lo lee, lo interpreta. Y cuando Claro. lo llevan a teatro, la directora Otra hace una interpretación del sentido de la obra, y los actores hacen su interpretación, que es lo mismo que hacen su actuación. Entonces, ahí también hay que dejar que las personas interpreten, ¿no? Hagan su lectura y hagan su puesta en voz. Y eso a veces cuesta porque uno es medio TOC cuando escribe. Entonces uno tiene mucho control sobre su texto, pero también hay que dejar que el texto tenga su propia vida. Qué difícil eso de ser artista, encuentro. Porque tú haces algo después y ya no te finalmente el pertenece. otro ya después no pertenece a ti, ¿no? Sí, es difícil, pero también es muy placentero. O sea, también, bueno, yo no soy masoquista, entonces yo escribo porque me da mucho placer escribir, y me da mucho placer pensar mientras escribo y ver cómo voy llegando a ciertas conclusiones. O sea, también hay algo que yo gano en mi escritura, que es para mí, y es algo que también puedo compartir. Así que más que el dolor de la escritura, es el placer de la escritura. Y ver la reacción de los demás te provoca placer también. Sí, también. Nervios, es como que yo digo, estoy contenta, nerviosa. Claro. O sea, te vamos a ver toda la semana que en la obra. No, es la próxima semana va a ser intensísima para mí. Mi hija chica, cuando era súper chica, cantó en un musical. Y cuando le preguntaron, ¿qué sentiste? Dijo, estaba tan nerviosa, pero fui tan feliz. Yo encontré que era como Sí, tal una cual. definición tan perfecta de lo que pasa cuando alguien se sube a un escenario, o, en tu caso, ver que tus cosas se están plasmando ahí. Rodrigo Contreras, por ejemplo, dice, tremenda invitada. Estamos leyendo en mi club lector Sangre en el Ojo, premio Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué te parece? Me encanta, me hace muy, Y muy bueno, hay feliz. club de lecturas todavía. Hay muchos clubes como que se están poniendo, así como de nuevo, hay mucha gente que a través de las redes sociales ha logrado conectar, y hay hartos clubes de lectura. Yo fíjate. tenía uno en la universidad, pues yo fui alumno de Camilo Marx. Tú debes conocer a Camilo. Claro. Y Camilo armó un club de lectura y nos juntábamos una vez al mes en el Pello a analizarlo después.
Era muy entretenido. Sí, y hay una figura nueva también, que es la mediadora o el mediador de lectura. Me encanta. Y eso la verdad es que tenía un efecto genial en la lectura, porque aquí en este país también se queja mucho, digamos, desde las encuestas, la disminución de la lectura. Pero la verdad es que también esta otra figura, que es la que media y la que recomienda libros, hace un poco el efecto de cuando uno nos recomendamos películas, por ejemplo. Falta la recomendación de lectura, para eso necesitamos gente que lea. Tal cual. Muy real Muy eso. La mediación lectora es un tremendo ahí en las escuelitas libres, se usa Eso mucho. es muy bueno, muy bueno. Sí, sí. Yo El creo que 18 se debería fomentar muchísimo. Fuera de contexto, pero ¿el 18 lo pasa en Santiago o en Estados Unidos? Este año lo pasó en Santiago. Qué bueno, porque en Estados Unidos se suspendió el 18. Te ¿Ah, lo sí? cuento al tiro. ¿Cómo eso? ¿Cómo? Sí, porque las agrupaciones de chilenos que hacían en distintos estados, porque esto, claro, en La Florida fonda. celebran, hacían sus fondas, la suspendieron porque temen de que llegue el ICE po, y realice redada migratoria. Entonces recomendaron celebrar en su casa nomás Miércoles, este claro. 18. Oye, la gente sigue hablándonos. Por ejemplo, Gabriela Sarraz, te quiero leer, Gaby. Yo sé que nos ve todos los días la Gabriela. Un besito para ti, un besito para Joel también, que está recuperando. Si mañana lo operan, así que Fuerza. un abrazo, que es la gente de nuestra comunidad que está todos los días con nosotros y que son los que sostienen este programa económicamente. Gabriela Sarraz dice, estamos solas con la crianza de los hijos y con la muerte de ellos también. Un abrazo para ti, Gabriela, por supuesto. Tiene que ser muy duro ser madre y estar viendo cómo mueren niños todos los días en casa. Tremendo. Ayer leí, o sea, hoy día en la mañana creo que leí a una persona que decía, una mujer, no sé cómo vamos a celebrar el día de la lactancia materna viendo niños que mueren de hambre todos los días. Terrible, terrible. Sí, esa es la cuestión estremecedora. Yo sé que yo soy una autora de un libro que he llamado Contra los hijos, pero por supuesto no es contra los No seamos niños. literales. Exacto. Claro. No es contra la infancia en el mundo, Claro, digamos. hay gente que se lo toma literal porque no lee el libro, lee el puro título. El título tiene una historia más larga, pero bueno, pero sí la verdad es que, digo, si a uno le estremece ver niños muriendo, tiene que ser muy fuerte haber pasado por lactar y ver que niños que no pueden, que las madres ya no tienen cuerpo para dar leche y que los médicos les están dando agua en una mamadera. Es una cosa muy impactante para intentar que por lo menos no se deshidraten. Fuertísimo. Sí, Con un no. poco de sal para que no se deshidraten. Lo encuentro, o sea, por lo menos yo lo encuentro tremendo. Es una cuestión que... Y ser madre o no ser madre, o sea, yo creo que acá es para todas y todos un dolor de la humanidad, ¿no? Y un poco, justamente quería preguntarte una reflexión final sobre el mundo que estamos viviendo y cómo ves Chile ahora que estás más... Me contabas que estás más tiempo en nuestro país. Estamos justo en un año súper político, además, Sí. porque hay elecciones presidenciales. Tú hablabas de la esperanza. Yo siento que si el gran éxito de la campaña de Janet Jara, que todos hablan, tiene que ver con que ella salió a la calle, y por supuesto eso se refleja en las redes sociales, a decirle a las personas que podemos volver a tener esperanza. Una esperanza que de cierta forma se nos había cerrado con el rechazo, creo yo. Estábamos todos muy encriptados en Muy eso. deprimidos. Muy deprimidos. O sea, salir de ahí ha costado años. Ha costado, porque todavía no hemos salido. Y creo que eso es lo que está pasando hoy y espero que se sostenga porque faltan varios meses todavía para la elección, hasta el 16 de noviembre. Sí, bueno, yo como ¿Cómo lo ves veo... todo el país hoy día? Mira, yo como estoy viendo este momento, falta mucho todavía, pero como lo estoy viendo ahora, es que yo pienso que Jara de alguna manera nos recuerda lo que fue los gobiernos de Bachelet. Física y discursivamente, ¿no? Tiene algo como del afecto y tiene algo del humor. ¿No es cierto? Yo la veo a ella y como que me dan ganas de conversar con ella, de estar con ella, de tenerla de presidenta. Mientras que veo a los candidatos de la derecha como, bueno, como lo que son, ¿no? Gente que maneja un discurso muy agresivo, muy dañino, muy oscuro, muy del miedo. Entonces, ojalá que la gente se dé cuenta de que es una vuelta a ese discurso de tratar de atemorizarnos para hacer que votemos por ellos. Y luego son candidatos que a mí me parecen cero carismáticos. Es raro pensar que pueda ganar un candidato como Kast, que tiene cero carisma, Qué impresionante. que es como una tabla, es como sí.
Sí. Como un robot, así como como, un robot. Y yo, yo no yo voy a pienso que la única esperanza que tenemos es que la gente más joven no se deje engañar por este discurso de es comunista, es comunista. O sea, ¿qué significa ser comunista hoy? Yo creo que también hay que pensar que ese es un partido que también tiene muchas fisuras y que sobre todo sus mujeres son mujeres que trabajan otro discurso, que están en otra onda y que piensan el comunismo desde un lugar más social que desde el estalinismo de otros tiempos, ¿no? Entonces, ojalá que la gente no se deje amedrentar por ese discurso de la derecha, porque yo creo que Jara tiene, digamos, un liderazgo y una visión de futuro para Chile que es una visión muy positiva y que es muy necesaria, además. Qué lindo cómo lo describiste. Muy lindo. Pero ¿sabes qué consigue esto? Porque yo estuve leyendo unos artículos, porque aquí la gente, por lo general, la gente de derecha o centro derecha piensa que la izquierda se acaba en el Partido Comunista y que no hay un mundo más allá. Pero hay una izquierda, y todos lo sabemos, Todavía hay gente profunda, stalinista en este país. profunda, más allá del PC. Y hay algunos medios que replican esa idea. Entonces estaba leyendo un semanario que se llama El Porteño, que trataba de darle una fuerte crítica a Jara, ¿cierto? Y al gobierno ¿Cómo de se llama? Boric. El Porteño. El porteño. Está bien, está en su derecho. Señor, estoy criticando. Pero haciendo una definición que a mí me gustó. Dijo, acá el Partido Comunista no es leninista. Tampoco es revolucionario. Porque ellos son reformistas y sistémicos. Porque todo lo hacen dentro del sistema. Y por lo tanto, para mí, no representan el verdadero comunismo. Y yo decía, sí, tienen razón. Y está bien, está perfecto que así sea. Ahora, Lenin, bueno, yo creo que el partido trata de ser leninista, pero es difícil en estos tiempos. ¿Qué le pasa? Que, lo que decían Lo ahí que es pasa es que todo partido se tiene que renovar. Estamos en otro Exacto. momento, está en el siglo XXI. Sí. Claro, avanzamos, el mundo avanza, señora. Las demandas, los desafíos han cambiado. Y como alguien, yo decía, Huenchumilla creo que lo definió bastante bien, ¿no? Como dijo, es medio ridículo que haya tanta gente preocupada del comunismo en vez de estar preocupados del fascismo. Bueno, exactamente. O sea, realmente nuestro riesgo más grande hoy día es ese fascismo que es realmente antihumano. Entonces yo digo, desde mi posición, entonces yo creo que hay que estar más preocupado de esto que se nos viene y que también es una vuelta al pasado, porque ese fascismo viene del periodo nazi y es realmente de una violencia contrahumana muy, muy grande. Tremendo. Gracias, Lina, por estar acá. Te voy a leer unos últimos comentarios que no quiero que se me queden. Lorena Palavecino dice, admirada Lina, primero tus libros y ahora tu obra. No me pierdo tus textos en el formato que sea. Yanis Carola nos cuenta, y sí, linda la Lore, la queremos mucho además. Yanis Carola dice algo. Dice, yo busqué trabajo embarazada y no quiero dejarla aparte porque su historia me parece que es necesario contarla. Yo busqué trabajo embarazada y después de una entrevista para un centro de cabinas telefónicas, le dije a la mujer que me entrevistó y me contestó, ¿cómo se te ocurre buscar trabajo embarazada? Me dijo, después con la guata no vas a caber o pasar por la puerta del mesón. Me trató de tonta y me mandó para la casa. Y en la tercera parte, ay, que se me perdió, porque tenemos mucha gente que nos está escribiendo. Y en la tercera parte dice, salí llorando de esa entrevista. Yanis, espero que tu vida haya avanzado hoy día, estés mucho mejor. Pero lo que ella describe, creo que hay muchas mujeres que lo viven. Y después no nos preguntemos entonces. Porque hay mujeres que prefieren no tener hijos. Y otras por opción, que no tiene nada que ver tampoco con el capitalismo ni nada, sino que porque por opción personal. Una mujer no se realiza por tener hijos. Nos realizamos por muchas cosas más. Los amo en todo caso, niños. Jóvenes, yo ya no tengo niños. No, pero hemos tenido esta conversación. Ellos lo saben, ninguno de los dos quiere tener hijos, por cierto. Tengo uno de 25 y una de 17. Sí, es que hay que preguntarse por qué la gente no está queriendo tener hijos. Exacto, y esa es la en vez de condenarlos. Tal cual. Sentémonos y reflexionemos sobre la sociedad que estamos construyendo y por qué la gente no quiere tener hijos, ¿no? Tal cual. Giselle Morales dice, lamentablemente está permeando las sociedades. Aquí en Alemania, mucha gente votó por Alternativa para Alemania, partido nazi, y ven con resquemor a la izquierda. Lo sabemos, preocupados por ahora, por nuestro chilito, pero por supuesto también por lo que pasa en el mundo. Muchas gracias, Lina. Un honor para nosotros tenerte aquí. Muy contentos. Gracias a ustedes, muchas gracias. La prensa empresarial miente, hace montajes y manipula. Nosotros mostramos y comentamos lo que no quieren que veas. Te damos un espacio para mantenerte informado, donde puedes comentar en vivo los temas más importantes que preocupan al país. Necesitamos de tu apoyo. Únete a la comunidad de los que sobran. Te muestro cómo es posible donar.
Paso 1. Abre tu navegador e ingresa a la página lavozdelosquesobran.cl. Paso 2.